Unidad 4, Sociedades mercantiles. En este tema abordaremos las sociedades mercantiles y lo haremos con tres subtemas que son el concepto, la clasificación y la constitución de una sociedad mercantil. Bueno, primero tenemos que saber que toda sociedad implica la reunión de individuos cuyo fin siempre tendrán resolver un interés común. En el ámbito mercantil no es la excepción, y en este caso se busca obtener la satisfacción de un lucro. Primero tenemos que saber que la empresa comercial es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan en realizar una producción socialmente útil de acuerdo con las exigencias de un bien común. ¿Qué se entiende por empresa? Se entiende por empresa el organismo social integrado por elementos humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo natural y principal es la obtención de utilidades, o también se puede hacer una empresa para la prestación de un servicio para la comunidad. Estas empresas se coordinan por un administrador, el cual tiene que tomar decisiones de forma oportuna para conseguir los objetivos para que fueron creadas las empresas. Podemos considerar que desde su aparición el Código de Comercio ocupa una vasta terminología para nombrar a la empresa, siendo los términos más empleados negociación mercantil, establecimiento mercantil o fabril, almacén, tienda, fondo y casa de comercio. De este punto de vista jurídico, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 16 distingue los términos de empresa y establecimiento de la siguiente manera. Para los efectos de las normas de trabajo, se entiende por empresa a la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios, y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia y otra forma semejante sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. Ahora les hablaré sobre la clasificación de las sociedades mercantiles. Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras, sin embargo, según el aspecto en que nos enfoquemos, podemos clasificar estas de diversas formas. Podemos clasificarlas de manera doctrinal y legal. De manera doctrinal lo podemos clasificar por su actividad económica, por su forma jurídica y por su ámbito de actuación. Por su actividad económica sabemos que existen tres, que es la del sector primario, del sector secundario y del sector terciario. Del primario sabemos que son todas las que se obtienen de los recursos de la naturaleza, podrían ser agrícolas, ganaderas, pesqueras, mineras, entre otras. En el sector secundario, esta se centra en su actividad en transformar físicamente unos bienes en otros más útiles para su uso. En el sector terciario podemos decir que aquí está destinado a servicios y comercios con actividades diversas diversa naturaleza. Podremos ser de como ejemplo el transporte, el turismo, así. Y bueno, ahora hablaré por su forma jurídica. Por la forma jurídica podemos hablar de dos clasificaciones que son individuales y colectivas o sociedades. De las individuales, puedo decir que cuando pertenecen a una sola persona, pues simplemente cuando pertenecen a una persona, esta empresa responde frente a terceros con todos sus bienes, por lo que son llamadas de responsabilidad ilimitada. De esta forma más sencilla de establecer un negocio, y suelen ser empresas pequeñas o de carácter familiar. De las empresas colectivas y sociedades conocemos varias, que son las sociedades de nombre
de nombre colectivo, sociedades en comandita simple, sociedades de responsabilidad ilimitada, sociedades en comandita por acciones, sociedades anónimas y sociedades colectivas. Por su ámbito de actuación, podremos decir que es por donde se desarrollan de su ámbito geográfico. Podrían ser empresas locales, empresas regionales, nacionales, multinacionales y transnacionales. De la clasificación legal, podemos decir que a pesar de que la Ley General de las Sociedades Mercantiles es ósima para definir a esta organización, se evoca a la clasificación del artículo 1, que son sociedades en nombre colectivo, sociedades cooperativas, sociedades en comandita simple, sociedades en comandita por acciones, sociedades de responsabilidad ilimitada y sociedades anónimas. Las sociedades de nombre colectivo es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario y ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. De la sociedad de comandita simple es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de una manera subsidiaria, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales. De las sociedades de responsabilidad limitada se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden del portador. En la sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación es limitada al pago de sus acciones. La sociedad en comandita por acciones es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de una manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de una o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. En las sociedades cooperativas se rigen por la Ley General de las Sociedades Cooperativas. Es una forma de organización social integrada por personas físicas con base a intereses comunes y en el principio de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes o servicios. Constitución de sociedades mercantiles. Una sociedad mercantil surge a consecuencia de la declaración de voluntad para celebrar un pacto o contrato de sociedad, por el cual los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o esfuerzos para la realización de un fin común, que el caso de materia mercantil será la especulación comercial. Este conlleva a un contrato social. Este contrato es fácil, modificable y admite la separación o anexión de nuevas partes, sin ser motivo para su determinación o disolución. Algunos elementos que tiene este contrato son la voluntad de las personas que lo celebran, llamados socios. El objeto constituye en la obligación de apartar dinero o bienes. La causa o motivos para asociarse, que es el fin que se persigue. Y la formación que establece que la voluntad deberá ser plasmada en escritura pública, elaboración por notario público o corredor público, especialistas en materia de comercio. Algunos datos que debe tener este contrato deben ser los nombres completos, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyen la sociedad mercantil, el objetivo de la sociedad, la razón social o denominación, su duración y el importe del capital social. Disolución de sociedades mercantiles.
En el caso de la sociedad mercantil, los socios son estatus que establecen los motivos por los cuales será disuelta y a falta de ello por disposición de la ley. Esta disolución puede ser parcial o total, sin afectar su personalidad jurídica, la cual se mantiene para efectos de su liquidación. La parcial puede ser que cada uno de los socios decida dejar de participar en la sociedad, rompiendo el vínculo que lo une a ella mediante el retiro, porque sea voluntad de todos los socios excluir a uno de ellos o bien por causa de muerte del socio. La total se da como paso previo a su extinción, destinándose a toda actividad social, a la liquidación de su patrimonio social. Algunas causas de la disolución de una sociedad mercantil se divide en generales y particulares. Las primeras son los motivos que afectan al grupo social y operan de manera inmediata, sin necesidad de manifestarse por los socios o por la autoridad, mientras que las segundas producen efectos de la declaración de voluntad de un socio o la autoridad judicial. Concepto de liquidación. La liquidación, conforme al artículo 334 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, consiste en percibir los créditos de la compañía y en extinguir las obligaciones contraídas según vayan venciendo. Busca en sí la extinción completa de la sociedad mercantil. Tiene por objeto concluir las operaciones sociales, es decir, lo que se adeuda a la sociedad, pagar lo que se debe, repartir los bienes entre los socios y asimismo el reparto del patrimonio social. Fusión, escisión y transformación de las sociedades mercantiles. Fusión es un procedimiento en el cual dos o más sociedades mercantiles se unen jurídicamente en una sola, ya sea que ésta esté previamente constituida o se forme una nueva. Supuestos de la fusión. 1. Pura o por integración. En dicha fusión, dos o más sociedades mercantiles integran su capital social en una nueva. 2. Por incorporación. Hace referencia a que una o más dos sociedades se fusionen con otra que sea de creación anterior a la fusión. 3. Por absorción. La fusión por absorción es una fusión pura en el cual una empresa se une a otra que ya existe. Después desaparece transmitiendo todo su patrimonio a la sociedad incorporada. 4. Por creación. La fusión por creación existe cuando dos o más sociedades que se han unido desaparecen para conformar una nueva sociedad mediante la aportación de sus patrimonios. Clasificación de la fusión. 1. Según el punto de vista del mercado. Horizontales. Son las que se dan entre dos o más empresas del mismo giro con una jerarquía del mismo nivel. Verticales. Son las que se dan entre empresas que teniendo el mismo giro tienen niveles jerárquicos diferentes y conglomerados. Se da entre grupos de sociedades mercantiles que no tienen una relación directa en su empresa. Según su forma de asociarse. Por integración. Son las fusiones que crean una nueva sociedad cancelando el registro de las anteriores. Incorporación o absorción, por la que no se crea un nuevo ente, sino que se forma parte de una nueva. Clasificación según las causas de fusión. 1. Orden económico cuando se intenta suprimir la congruencia. 2. Técnicas cuando se trata de complementar actividades ciertas de la empresa. 3. Financieras que dependen de la entidad de capitales e intereses, entre otros. 4. Las legales, que son el resultado de la fusión efectuada por disposición de la ley. Aspecto legal de la fusión. La fusión debe ser decidida por cada una de las sociedades que intervengan en la operación.
la forma y términos que correspondan según su naturaleza. 2. Los acuerdos de la fusión se publicarán en el periodo oficial del domicilio de las sociedades que vayan a fusionarse, incluyendo el último balance de aquellas que dejaron de existir. 3. Los acuerdos sobre la fusión deben ser inscritos en el Registro Público de Comercio. 4. La fusión no podrá tener efecto sino hasta dentro de 3 meses después del registro a su inscripción. 5. Cuando la fusión de varias sociedades resulte una distinta, su constitución se sujetará a las disposiciones legales que correspondan, de acuerdo a la Ley de Sociedades. Razones por las que se da la fusión. 1. Aumento de ingresos de las sociedades que se fusionan. 2. Disminuir los costos de producción. 3. Disminuir los costos de distribución. 4. Disminuir intereses de capitales ajenos. Y 5. Aumentar la productividad de las empresas. Escisión de las sociedades mercantiles. Este proceso se realiza cuando una sociedad denominada escindiente decide extinguirse y divide la totalidad de su activo, pasivo y capital social en 2 o más partes. Son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación denominadas escindidas, o cuando la escindente se extingue, aporta en bloque parte de su activo, pasivo y capital social a otras sociedades de nueva creación a las que desean pertenecer. Aspecto legal de las escindentes. Solo podrá acordarse por resolución de la Asamblea de Accionistas o socios del órgano equivalente por la mayoría de la exigida para la modificación del contrato social. 2. Las acciones o partes sociales de la sociedad que se escinda deberán estar totalmente pagadas. 3. Cada uno de los socios de la sociedad escindente tendrá inicialmente una proporción del capital social de las escindidas, al igual que sea el titular de la escindente. 4. El acuerdo de la fusión deberá protocolizarse ante el notario e inscribirse en el Registro Público de Comercio. Transformación de las sociedades mercantiles. Dicho proceso busca el cambio de la estructura originada por otras de las reconocidas por la legislación, conservando su personalidad jurídica, además de los derechos y obligaciones de la sociedad para con terceros. Estos deben continuar en la nueva sociedad, además de que los socios poseen en la nueva sociedad derechos proporcionales a los que poseían en la anterior. Muy buen día, profesora. Voy a explicar lo de la escisión. Dice Amado Ani que la escisión de las sociedades se da cuando una empresa se extingue y divide sus activos y su capital en más de 2 partes para aportarlo a otro módulo. Esta escisión se divide en 2 tipos. Los 2 tipos de escisión es uno parcial y uno total. El parcial dice que es una sociedad escindiente que aporta los activos, los pasivos y el capital sin dejar de existir. Y el total es el que deja, es el que aporta los pasivos y los activos y capital para dejar de existir. También el ascendiente se puede definir como una sociedad que transmite el activo y el pasivo y la capital a otras sociedades que apenas se están creando y residen en el país. La transformación, pues la transformación es más que nada un fenómeno jurídico, el cual nos dice que es una estructura originaria que se cambia a una reconocida por la legislación. Hay también una conservación de su personalidad jurídica. Esta nos dice Mantilla Molina en 1996 que el hecho de que la sociedad conserve su personalidad significa que no hay extinción de la persona y creación de otra. O sea, sé que no hay tanta diferencia, pues siempre va a ser lo mismo.